Bueno, buenas tardes de nuevo. Este es Adrián Jáquer Agudelo, licenciado en Lenguas Modernas. Y esta es la segunda parte del tercer video de Cotidianadas dedicado a el concepto del tiempo, especialmente dedicado a mi papá, Adán Jáquer Collazos. Habíamos mencionado acerca del tiempo, cómo se convertía en ese patrón de medida del que éramos conscientes por los cambios del día y la noche y por los días sucesivos, los meses, las estaciones y los años. Entonces esa frecuencia, esas repeticiones de esos eventos generaron en todos una percepción por lo menos intuitiva del paso del tiempo. Pero esa sensación intuitiva del movimiento o el paso del tiempo desde un antes hasta un después, de un ayer a un mañana, y de ese momento intermedio que es el ahora en permanente dinamismo, que es el hoy y el ahora, funcionaron perfectamente para los cálculos en el mundo de Copérnico y de Galileo. E incluso la primera parte del mundo newtoniano no tuvo conflictos con la medida del tiempo, que llegó a convertirse incluso en la cuarta dimensión de nuestro mundo tridimensional, herencia de los pitagóricos. El tiempo ocurría junto con los eventos, pero no se veía afectado por ellos. Mientras la Tierra siguiera girando a la misma velocidad sobre su propio eje y alrededor del Sol, no importaba en qué parte del mundo ocurriera un fenómeno, éramos capaces de medir su duración en años, meses, días, horas y segundos. Y la medición era la misma en cualquier parte del mundo donde se realizaba. En un mundo que se movía a la velocidad de los caballos, ¿sí?, las carretas, donde nuestro reloj más preciso era maquinaria mecánica con un atraso diario cercano al 20%, es decir, casi una hora, pensar en el tiempo como algo más que un patrón de medida no tenía sentido. Pero las nuevas matemáticas empezaron a cuestionarlo todo. Las nuevas posibilidades abstractas, especulaciones para ser exactos, provocaron preguntas que empezaron a hacer tambalear nuestra percepción y concepto del tiempo. ¿Qué pasaría si pudiéramos movernos a velocidades muy grandes, cercanas al infinito? ¿Qué pasaría en los eventos naturales si pudiéramos percibir unidades muy pequeñas de tiempo, casi infinitesimales? ¿Existe acaso otro universo desconocido para nosotros que ocurre a enormes velocidades o a velocidades infinitamente pequeñas? ¿Es acaso nuestro universo, e incluso lo que llamamos realidad, solo producto de nuestro frágil e impreciso sistema de percepción a través de los sentidos? ¿Es nuestro sistema de medición fiel y preciso para medir la duración de los eventos y la velocidad de los eventos? Todo esto atormentó de nuevo a los científicos y pensadores que empezaron a construir mundos posibles, a partir de nuevas concepciones del tiempo, más allá del patrón de medida de referencia de nuestros días y noches. El deseo de la ciencia por explicar nuestros orígenes y nuestro devenir llevó a ideas tan complejas como que el tiempo apareció cuando se creó el espacio y se expandió con el espacio en una dirección vectorial que se mueve desde el primer momento, el antes, hacia adelante en todas las direcciones, el futuro. Conceptos bien complejos, conceptos difíciles de asir más allá del pensamiento y la reflexión. Einstein juntó espacio y tiempo en una sola unidad indivisible, en la que no es posible concebir la una sin la otra. Al movernos en el espacio nos movemos en el tiempo y eventualmente a partir de cálculos matemáticos es posible hacer las dos cosas que atormentaron a mi papá durante las 2 últimas décadas de su vida. Eventualmente podríamos viajar en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro, y a velocidades cercanas a la luz, de acuerdo con la teoría de Einstein, el tiempo se encoge, ¿sí?, casi hasta nulificarse, volverse cero
y llegar a desaparecer. Ideas también solo concebibles a nivel del pensamiento. ¿Cómo, se preguntaba mi papá, podía encogerse el tiempo sin ser una entidad física provista de materia, dimensiones o propiedades intrínsecas? ¿Cómo se podría viajar atrás o adelante en el tiempo como si el tiempo fuera una tela extendida sobre una mesa sobre la que ocurrían los eventos de la naturaleza? ¿No sería más razonable pensar que un fallo de cálculo o incluso del aparato de medición del tiempo provocaba las inconsistencias y paradojas del tiempo que la teoría de Einstein plantearon a la ciencia? Un error de medición, ¿sí? No un fenómeno sobre el tiempo. Pensemos por un minuto en una de las ecuaciones del movimiento newtoniano que aún aplican y explican el movimiento en nuestro mundo tridimensional. La realidad, si se quiere. Sabemos que podemos medir distancias recorridas por un objeto o un vehículo durante un lapso de tiempo y a partir de ello calcular la velocidad con que se mueve el objeto. Esta ecuación es algo así, ¿sí? Si llamamos x a la distancia recorrida por el objeto, t al tiempo que le toma al objeto para recorrer la distancia, ¿sí? Y v a la velocidad necesaria para recorrer tal distancia en dicho tiempo, la ecuación es esta. Velocidad es igual a distancia dividida por el tiempo. Es decir, la velocidad de un vehículo es igual a la distancia recorrida por unidad de tiempo. Esto tiene sentido para los que saben física y matemática, pero en general todos más o menos sabemos o tenemos alguna idea también intuitiva de la velocidad. Todos entendemos, por ejemplo, la expresión kilómetros por hora, ¿sí? Que representa precisamente esa ecuación. Lo que es la expresión típica de la velocidad de los cuerpos, por lo menos de este lado del mundo. Medimos velocidades en proporción a esa unidad de referencia, que entendemos representa la distancia recorrida por un cuerpo durante un tiempo determinado. Algo como 30 kilómetros por hora nos significa que el cuerpo se mueve o se desplaza o recorre una distancia, digamos, en una carretera, de 30 kilómetros durante una hora. O lo que es lo mismo, un cuerpo tarda una hora en recorrer 30 kilómetros. Son estas relaciones silogísticas, ¿sí? Estas relaciones y proporciones entre la ecuación, lo que permite posteriormente esas otras consideraciones un poco alocadas. A partir de esa ecuación aparentemente tan simple, no solo ponemos en relación dos entidades totalmente distintas en su naturaleza, distancia en metros o kilómetros y tiempo en segundos, sino que generamos una tercera entidad compuesta de la coexistencia simultánea de dos fenómenos distintos: la distancia, aspecto físico perceptible del espacio, y el tiempo intuitivo, aspecto subjetivo, sea externo o inherente a los eventos en cuestión. Terminaremos de explicar entonces las implicaciones de estas consideraciones en el siguiente video.